por estar aquí. Mi nombre es Alejandra Peralta, soy directora de Planeación y Desarrollo del ITAM. Les agradezco su presencia esta noche en la presentación del libro Filantropía y Sociedad Civil en México, análisis de la ENAFI 2005-2008. En el Presidium contamos con la presencia de destacados mexicanos. A mi derecha se encuentran los autores del libro, el doctor Michael Layton, y el doctor Alejandro Moreno. A mi derecha se encuentran los presentadores del libro. Primero con Manuel Arango, quien nos habló para pedirnos que empezáramos. Una disculpa quería pedir por el retraso, pero él estará aquí acompañándonos en unos minutos. Después está el doctor Jorge Cadena Roa, María Elena Noriega, Federico Reyes Heroles y Mónica Tapia. Hasta 2005, México no contaba con datos para hacer análisis sobre las actitudes y las prácticas de los mexicanos en relación al trabajo voluntario, las donaciones y el tejido social o capital social. Los resultados de las encuestas nacionales sobre filantropía y sociedad civil nos permiten conocer mejor dichas actitudes y prácticas y entender de manera más clara la vida asociativa de los mexicanos. En diversos estudios realizados por el Johns Hopkins University Comparative Nonprofit Sector Project, se demuestra que de 36 países estudiados, México ocupa el último lugar en relación al PIB dedicado a la filantropía, que es de 0.04%. ¿Cuál es la razón? Las INAFI muestran que tanto la solidaridad como el deseo de ayudar de los mexicanos se presentan de manera desarticulada y con un impacto menor al deseado. Es decir, las donaciones se hacen de manera informal y directa a necesitadas. Sin embargo, diversos resultados de estas encuestas nos sugieren que es posible dar un giro para lograr un sector más institucional y mejor organizado. Para platicar sobre estos temas, cederé la palabra, en primer lugar, al doctor Jorge Cadena Roa. El doctor Cadena Roa es doctor en Sociología y maestro en Ciencias por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, Graduate Student Fellow del Seminario sobre Política Contenciosa en el Center for Advanced Study in Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford. Tiene una antigüedad académica en la UNAM de más de 25 años. Es profesor de los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ha participado en eventos académicos de su especialidad en la Universidad de Stanford, en la JFK School of Government de la Universidad de Harvard, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison y en la Universidad Complutense de Madrid, entre muchas otras. Ha publicado una treintena de artículos en revistas especializadas y en libros colectivos y ha coordinado una veintena de libros. Entre los más recientes destacan coordinador del libro Las Organizaciones Civiles Mexicanas Hoy, coordinador del libro Transiciones a la Democracia, Visiones Críticas y State Pacts, Elites and Social Movements in Mexico, Transition to Democracy, solo por mencionar algunos. Es miembro de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades desde su fundación. Es miembro de la American Sociological Association, de la Latin American Studies Association, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, de la Asociación Mexicana de Exbecarios Fulbright García Robles y del Seminario México. Gracias por estar aquí, Jorge. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación. En primer lugar, me siento muy honrado de estar aquí en esta mesa tan bien acompañado y también por la oportunidad de saludar a amigos que hace tiempo que no veía y participar de esta celebración, porque todas las presentaciones de libros
al final son eso, ¿no? Es una celebración de un trabajo que se ha desarrollado durante mucho tiempo y que por fin ve la luz después de superar muchas dificultades, no solo de investigación, a veces las mayores son para la publicación, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Y de la presentación ya no digo que soy economista, ya es algo que he tratado de superar en mi vida, ya soy más sociólogo, espero que no se me note ya lo economista. Bueno, estaba pensando qué decir en esta presentación porque acompañado de tan buenos y distinguidos comentaristas, pues supuse que cada quien escogería una vertiente de comentario y pues quería evitar decir lo mismo que los demás, entonces preparé esto. El libro analiza los datos de la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil del 2005 y 2008. Para quienes estudian la sociedad civil mexicana, saben que la carencia de datos confiables que sean comparables longitudinalmente y que sean comparables con otros países es algo difícil, ¿no? Precisamente este dato del estudio de Salomón de la importancia económica del sector asociativo mexicano de 0.04 es menor aún que el de Haití, ¿no? En ese estudio, y la verdad cuesta mucho trabajo pensar que en esa medición estemos verdaderamente tan mal, ¿no? Entonces yo creo que habría que tomar ese dato con pinzas y precisamente por eso es una fortuna el que aparezcan estos libros como el que ahora presentamos. Es un libro que tiene la enorme ventaja, a diferencia de otros trabajos sobre sociedad civil, que cuenta con muchos datos y eso siempre es bueno, ¿no? Evita especulaciones, invenciones. Hay muchos datos derivados precisamente de esta encuesta y que además son analizados muy cuidadosamente en sus propios términos y de manera comparativa con lo que con otras evaluaciones semejantes que se han hecho en otros países, tanto de América Latina como de, en fin, otras latitudes. Entonces es un libro que nos informa, nos presenta datos muy importantes que replantean, seguramente van a replantear la discusión que tenemos acerca de la sociedad civil y de la vida asociativa de los mexicanos. El libro, que es muy cuidadoso, se nota que es producto del trabajo de muchos años y además en cada página la redacción es verdaderamente cuidadosa, sistemática en sus comparaciones, en la evaluación de los datos, en la comparación con otros países. Este libro analiza las características y alcances del trabajo voluntario, de las donaciones y del capital social. Pues déjenme decirle que los resultados de la encuesta, desde mi punto de vista, no dejan muy bien parada a la sociedad civil mexicana. Los sospechosos de siempre de los problemas nacionales de los problemas nacionales y de nuestras carencias son el gobierno o los sucesivos gobiernos por su ineficacia, los partidos políticos por su falta de representatividad y capacidad de elaboración de propuestas, las empresas que tienden a filios y monopolios y limitan la libre competencia, y hemos tendido a pensar que en la sociedad civil todo está bien, que solamente necesita que le den una oportunidad en distintos enfoques, en distintos trabajos que no viene al caso ahora mencionar. La sociedad civil es representada como el campo de las virtudes, del bien, de la concordia. Sin embargo, cuando vemos resultados de investigación acerca de la sociedad civil, la imagen que nos queda no es muy alentadora. En la sociedad civil mexicana hay fuertes rezagos y limitaciones y debemos incluir estos datos
en la ecuación, junto con los datos acerca del funcionamiento del gobierno y del mercado o de la empresa, del sector empresarial mexicano, si queremos tener no solo una comprensión más acabada del problema y de sus eventuales salidas, sino también de los agentes y de las vías de solución de los problemas del país. Los autores mencionan algunos problemas que pueden afectar la confianza de los mexicanos y su disposición a donar y a participar en organizaciones civiles. Entre estos problemas destacan la corrupción y la inseguridad, que no me cabe la menor duda de que sí son problemas estructurales que limitan la participación de los ciudadanos en distintas formas de acción pública desde una perspectiva no gubernamental. Debido a la corrupción, dudamos de que el dinero que vamos a donar llegará a manos de quienes lo necesitan. Y por la inseguridad no nos animamos a participar en actividades con personas que van más allá de nuestro círculo inmediato de conocidos. Yo quisiera agregar una hipótesis alternativa, o más que alternativa, adicional, porque sin duda las dos anteriores, la corrupción y la inseguridad, contribuyen a la explicación. En México, los ciudadanos no se perciben a sí mismos como agentes del cambio. Si vemos encuestas acerca de cuánto sabe la gente acerca de diversos problemas sociales, el resultado es que no sabe mucho. Si vemos datos acerca de cuánto entiende la gente acerca del funcionamiento de la economía, la política o de las estructuras sociales, no entiende mucho, ¿no? En estas encuestas de cultura política, alrededor del 10% decía que entendía la política, y para los demás, en distinto grado, decían que era muy difícil de entender. Entonces, si no se entiende, es muy difícil tratar de hacer algo. Y por último, si vemos encuestas acerca de creencias de la gente, acerca de cuánto pueden influir en cambiar las cosas que están mal, la gente piensa que no puede hacer gran cosa. En suma, los ciudadanos no están informados, no comprenden las relaciones entre las cosas y no confían en sí mismos como agentes del cambio. En lugar de esto, prevalece la sospecha, la desconfianza, la elaboración de teorías del complot que van desde el imperialismo, que sí hay, ¿no? Pero no todo lo explica, ¿no? Directamente, o pensamos en la mafia que nos robó la elección, ¿no? Que esa es más dudosa de que, ¿no?, exista como mafia, en fin, hay un conjunto de intereses, en fin. Pero el punto que quiero destacar es que se tiende a dar más crédito que a rumores, que a datos duros, ¿sí? Y eso es un problema. Hay una cultura victimista, nos hicieron, nos quitaron, no nos dejan. Y también hay la sensación de que existen poderes más allá de la comprensión y más allá de la capacidad de la gente para cambiar la situación. En este sentido, se compone un cóctel que no es ni bueno ni es alentador. A los bajos niveles de escolaridad se suman dudas sobre la eficacia de la acción social, de la acción individual, pero también de la acción colectiva. Venimos de una cultura estatista, paternalista, que no ha sido superada. La gente es un lugar común, suele decir, a mí no me toca hacer las cosas, le toca al Estado, ¿no? ¿Y yo por qué a nivel ciudadano? ¿No? Que bueno, a nivel ciudadano es un nivel muy diferente cuando lo dice el presidente de la República. ¿Y yo por qué? ¿No? Porque al final todo es ¿y yo por qué? A ver si viene alguien y lo resuelve, ¿no? A mí no me toca.
En aquel pasaje célebre de la democracia américa, Tocqueville se sorprendía de que la gente se organizaba para solucionar problemas, en la cita célebre, para construir un puente. Aquí en México, muchas acciones colectivas no tienen como finalidad que los interesados construyan ese puente, sino más bien que vayan a las oficinas del gobierno a pedir que el gobierno construya el puente. ¿Sí? La gente no se organiza para hacer, sino para pedir o para impedir. Y eso yo creo que es también un elemento que se debe considerar cuando se analizan las características del sector asociativo mexicano y sus potencialidades y capacidades de influir, de transformar, de solucionar problemas. Un último punto, pero complementario del anterior, es que muchos ciudadanos no tienen la iniciativa de participar o de buscar dónde o cómo participar, pero lo hacen si los invitan. Este es un punto importante y que aparece de manera muy clara en el libro de Michael y Alejandro. Yo interpreto esto como una carencia de liderazgos y de iniciativas que despierten interés y que motiven y justifiquen los esfuerzos del trabajo voluntario. Necesitamos, me parece, más empresarios sociales en el sentido de más personas que tengan iniciativas de organización, propuestas que hagan justificable y viable la acción pública no gubernamental, que motiven y animen a otros a actuar conjuntamente. La sociedad civil abre esas oportunidades y otras más y hay que aprovecharlas. Entonces, sí, la corrupción no ayuda, la inseguridad tampoco, pero una cultura paternalista y de falta de confianza en las capacidades propias tampoco ayuda. Desconfianza en las capacidades propias es un asunto delicado. No quisiera que esta intervención terminara como una plática de autoayuda, de sí se puede o algo por el estilo, pero sí me parece que hace falta que la gente haga más por sí mismos y por los demás, y en buena medida esas actividades dependen de que la gente crea que valen la pena, crea que sus esfuerzos van a tener resultados. Y en este punto vale también el postulado central del constructivismo. Si la gente cree que algo es cierto en sus consecuencias. Si la gente cree que su iniciativa individual y su participación en acciones colectivas sirve de algo, va a ser cierto, pero si no lo cree, no va a ningún lado. Bueno, lean el libro, tiene muchos datos, está muy bien escrito, se lee con mucha facilidad, se aprenden muchas cosas. Yo en esta presentación lo que quise hacer es proponer hipótesis alternativas para la explicación de algunos de los resultados de esta investigación, que la verdad, insisto, no son alternativas, sino son complementarias, y que también en cuanto a la generación de capacidades de la gente y de que crean que pueden hacer una diferencia, hay un margen importante para hacer y para construir. Los felicito, es muy buen libro y ojalá lo puedan ustedes leer y conocer de primera mano. Gracias. Muchas gracias. Don Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Le parece bien que se da la palabra a María Elena Noriega y después se la cedo a usted, don Manuel? Perfecto. María Elena Noriega Malo es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y con estudios de especialización en recaudación de fondos por la Indiana University. María Elena Noriega es una pionera en los temas de filantropía y recaudación de fondos en México. Es miembro fundadora y presidente de Noriega Malo y Asociados, firma de consultoría en planeación estratégica, desarrollo institucional, campañas anuales, campañas de capital, donativos mayores y cursos en recaudación de fondos dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil.
Ha fungido como directora de Desarrollo de Campo y Deporte AC, fue asistente del agregado cultural de The British Council, entre numerosos otros cargos. Es miembro y fundadora de la Association of Fundraising Professionals, AFP, capítulo Ciudad de México, y ha sido parte del consejo del World Fundraising Council del Publishing Advisory Committee de dicha asociación. Entre sus publicaciones se encuentran Fundraising for Not-for-Profits, A Country by Country Profile y Apoyo Financiero, ¿Cómo lograrlo?, siendo este el primer libro en español sobre el tema en 1995. Además, María Elena fue ganadora del Premio Mérito Profesional hace 2 años por el trabajo que ha hecho y el ITAM la reconoció por sus méritos. Gracias por estar aquí, María Elena, te cedo la palabra. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un honor el que me hayan invitado a hacer esta presentación del libro y es un orgullo para mí que como exalumna del ITAM este libro tan importante haya salido precisamente de mi casa mater. Sí es muy importante que comentemos que este es un estudio muy completo sobre filantropía y sociedad civil. Todo lo que he expresado es de suma importancia para el crecimiento del sector filantrópico en México y en especial para la creación de una cultura filantrópica de dar. Esto es importantísimo, tenemos todas las instituciones que estamos metidas en el sector filantrópico, tenemos que hacer lo imposible por crear esa cultura de dar. Hace muchos años me preguntan los voluntarios de los consejos y los patronatos si no existen estadísticas en México sobre el comportamiento de las personas en relación a donar. Siempre nos habíamos basado en los estudios y estadísticas de otros países, específicamente en los de Estados Unidos. Y tristemente pues no teníamos nada. Hoy que tenemos este maravilloso libro de filantropía y de sociedad civil, afortunadamente ya tenemos datos muy, muy certeros. La cultura de dar en México no se ha desarrollado, pues como claramente lo expresan Michael y Alejandro, los mexicanos estamos acostumbrados a dar en la emergencia y esto viene a partir de 1985 en el terremoto, que sí, todo el mundo se unió y fueron muy generosos, pero normalmente en especie. Asimismo, señalan que las donaciones, de acuerdo a sus encuestas, pueden canalizarse a través de vías formales o de vías informales. Las vías formales es a través de instituciones constituidas legalmente, las vías informales es lo que damos en la calle a las personas que nos piden una limosna. A la pregunta de ¿usted ha ayudado a algún amigo, vecino o conocido de alguna forma en los últimos 12 años? Vemos con tristeza que solo un 3% de los mexicanos han ayudado a un amigo o a un vecino. Es interesante ver que en su mayoría las que en el sector filantrópico son mujeres, pero ayudan principalmente con donativos en especie. ¿Por qué? Pues porque generalmente no cuentan con los recursos económicos las mujeres para poder aportar cantidades importantes a las organizaciones y apoyarlas para operar y para poder cumplir con su misión. En cuanto a las donaciones por vía formal a instituciones, vemos que principalmente se dona en las colectas de la Cruz Roja y sobre todo también en los redondeos, donde estamos hablando de donaciones muy pequeñas que no contribuyen a cumplir con la misión de las instituciones. Michael y Alejandro nos hablan de un tema muy importante y es la confianza, que también lo mencionó el doctor, en las campañas de donaciones. De acuerdo a la encuesta nos dice que aun cuando el 72% de los mexicanos dijeron haber hecho alguna donación a través de una organización y de campañas formales, el 46% de los entrevistados dijo confiar mucho en las campañas y el 42% confiar muy poco o nada. Y esto nos demuestra la falta de profesionalización de la mayoría de las organizaciones, así como la falta de comunicación de sus proyectos y de su misión. En cuanto a los patrones de donaciones en efectivo, vemos que un 47% de las personas dan limosnas en misa,
Limosna no es lo mismo que una donación importante para solucionar un problema. 17% ayuda a obras de la iglesia y 13% a causas educativas. El resto se divide en diversas causas. Mi comentario a este tema es que nos encontramos ante una situación urgente de crear una cultura de la donación, ya que los problemas que tenemos en el país no se resuelven porque los mexicanos no los queremos resolver. Efectivamente, como mencionaba el doctor, pensamos que son problemas del gobierno y no nos damos cuenta que los problemas que existen en el país son nuestros y que si nosotros no los resolvemos, desafortunadamente cada vez se van a hacer más grandes y esto no va a ayudar a que el país crezca. Actualmente, de acuerdo a la encuesta del ENAFI, las personas que dan son por las siguientes causas, porque hay gente que lo necesita, porque sienten que hay gente que lo necesita, o por humanidad, por sus creencias religiosas, porque se sienten bien consigo mismos, porque se los pide una persona necesitada, porque sienten que tienen un compromiso y obligación con la sociedad, porque tienen dinero para hacerlo, porque el gobierno no ayuda a la gente, porque son deducibles de impuestos, porque usted o alguien cercano recibe un beneficio directo. Pero nunca pensamos que porque si nosotros donamos, los únicos beneficiados vamos a ser nosotros, porque vamos a resolver las causas, los problemas que nos aquejan a todos los mexicanos. ¿Y por qué no da la gente? Pues porque no tienen dinero para hacer la donación. Y aquí yo quiero hacer un comentario, yo creo que todos tenemos un poquito que dar, a todos nos sobra algo para poder ayudar a los demás y para poder solucionar los problemas de nuestro país. Muchas gentes dicen que es difícil ante una crisis. Mi experiencia es diferente. Las crisis son épocas de oportunidades. No confían en las instituciones. Esto definitivamente, pero es culpa de nosotros, de las instituciones. ¿Por qué? Porque no informamos, porque no le decimos al donante qué estamos haciendo con su dinero. No los cultivamos. La gente no da porque es egoísta o porque no le nace dar o porque nadie se lo ha pedido y no se lo han pedido con un proyecto que valga la pena, con un proyecto que le diga estás solucionando un problema en el país y vas a hacer un cambio drástico en la sociedad. Porque piensan que le corresponde al gobierno, prefieren hacer trabajo voluntario que donar. Y sucede que si alguien nos pide en la calle, se lo damos, ¿sí? A los niños de la calle, a las personas mayores, pero no nos damos cuenta y no nos preguntamos si realmente estamos solucionando un problema. Y lo único que estamos haciendo es un paliativo para que estas personas pues tengan algo que comer en lugar de motivarlas y animarlas a que se vayan a una institución en donde pueden tener mucha mejor atención que andando en la calle y siendo un problema social para todos nosotros. Tenemos que ayudar a las instituciones, porque las instituciones son aquellas que atienden a un nivel que llevan a las personas y que llevan a la gente a la autosuficiencia, que les permiten ser útiles a sí mismos y a la sociedad, teniendo un verdadero impacto social y además, si realizamos un verdadero cambio social, esto obviamente repercute en un mejor México. Las encuestas nos dicen que las aportaciones son según el nivel de ingresos y que por lo general vienen de personas con un nivel de educación. En ese caso, vuelvo a insistir, más bien una falta de cultura de dar a los que más nos necesitan y de solucionar problemas que nos atañen. Yo he tenido la experiencia de ver personas de muy escasos recursos que son mucho más generosas muchas veces que las personas que tienen mucho. De hecho, hay una iglesia que yo creo que muchos de ustedes han visto sobre el circuito interior y en esa iglesia hay una placa que dice, esta iglesia fue construida con las promesas de los ricos y el dinero de los pobres. Entonces, como verán, las donaciones vienen de todo mundo.
Las donaciones en tiempos de crisis ciertamente, pues sí, bajan. Sin embargo, hay un 12% de personas que están dispuestas a dar más y un 38% que dan igual, un 48% que están dispuestos a dar. Pero como les comentaba, para mí las épocas de crisis son épocas de oportunidades y existe más conciencia en la gente de la necesidad de apoyar a quienes más lo necesitan. De lo contrario, se pueden volver en agresores a la sociedad y a nosotros mismos. Comparándonos con otros países, en México, ya lo mencionó el doctor, desgraciadamente 7 de cada 10 personas hicieron alguna contribución. El 84% afirmó haber hecho alguna donación, normalmente en especie. Y tenemos otros países como Chile, Brasil y Perú, donde las personas dan en porcentajes que van desde el 51 hasta el 90%. Qué triste que no tengamos nosotros cultura de dar. Es evidente que en México las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser mucho más profesionales. Deben aprender a resaltar su misión y a tener proyectos concretos para acercarse a los donantes. Algo que es importante destacar y que en los años que tengo dedicada a la organización de campañas financieras es que las instituciones exitosas son aquellas que cuentan con un grupo de voluntarios líder, empresarios comprometidos con instituciones y dispuestos a invitar a sus amigos a donar. Con base a mi experiencia les puedo asegurar que hay muchas gentes que quieren donar, pero nunca se les ha pedido o jamás se les ha presentado un proyecto que les mueva a dar. Lo que sí es claro es que las personas les donan a las personas que están involucradas con alguna causa buena. Por esto, las instituciones deben tener claro que no hay nadie más que pueda conseguir los donativos. He escuchado tantas veces, vamos a contratar a un fundraiser para que consiga los fondos, y les puedo decir que eso no existe en ninguna parte del mundo. Es el compromiso de cada uno de nosotros con las instituciones lo que va a hacer que la gente done. He tenido el honor de organizar muchas campañas financieras para instituciones muy importantes y les puedo compartir que siempre hemos encontrado donantes muy generosos y recuerden que en el pedir está el dar. Para concluir, solo quiero agregar que este libro es un documento muy valioso para la filantropía y el sector social de México, ya que nunca antes habíamos contado con datos tan certeros. Esto nos indica que tenemos que trabajar mucho más por nuestro país, ser mucho más generosos, pero por los medios formales. Si queremos que nuestro país crezca y que podamos contar con un México mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Muchas gracias, Michael y Alejandro, y felicidades por esta enorme contribución al sector filantrópico. Gracias, María Elena. Don Manuel Arango es empresario y filántropo. Nació el 14 de abril de 1936 en la Ciudad de México y es economista por Lawrence College en Appleton, Wisconsin. Es reconocido como impulsor de la responsabilidad social empresarial y consejero de diversas instituciones sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales. Incursionó en el cine documental, destacando Centinelas del Silencio, por el que ganó en 1971 2 premios Oscar de la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood. Y la segunda película, Clipperton, Isla de la Pasión. Es fundador de Compartir Fundación Social, de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, de la Fundación Xochitla, del Centro Mexicano para la Filantropía y de Caracol de Plata. En las últimas 3 décadas ha estado vinculado al ramo inmobiliario y turístico. Actualmente funge como presidente del Grupo Concord y Grupo Costa Baja. Es socio fundador del Grupo Cifra, Aurrerá, que más tarde fue adquirido por el consorcio Walmart. Don Manuel, muchas gracias por estar aquí. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Creo que faltó en mi currículum la impuntualidad. Perdón, disculpas a todos por un retraso injustificado. Mi agradecimiento, siempre es grato estar en el ITAM. He tenido algunas oportunidades, pero estar en una casa de estudios para tocar este tema, lo encuentro realmente alentador
para los que nos interesa y nos preocupa este sector. Todo trabajo de investigación bien ejecutado es como si nos proporcionaran una linterna para explorar una inmensa gruta e ir descubriendo los misterios de su interior. En el caso que hoy analizamos, la gruta existe hace milenios, pero por su extensión y aislamiento aún ha sido poco explorada en su profundidad y riqueza. Aquí no habita el logro, pero sí la filantropía. El agradecimiento de todos los que vivimos y exploramos con pasión este sector al que a veces nos referimos como el tercer sector de la sociedad civil y su potencial para crear un mundo más justo, solidario, y a Michael Layton y Alejandro Moreno, gracias por este rayo de luz que nos adentra en la complejidad de las redes sociales y la ciudadanía organizada, contribuyendo y participando en el progreso de la humanidad y la calidad de vida de todos. Las dos encuestas del ENAFI 2005-2008 son un valioso trabajo que viene a aumentar el conocimiento de la solidaridad en nuestro país. Resulta justo hacer mención a otro estudio realizado por el Centro Mexicano para la Filantropía en 2007 y dirigido por Jacqueline Butcher, expresidenta del CEMEFI y ahora consejera de la institución, bajo el título México Solidario, Participación Ciudadana y Voluntariado, en el cual, como otros más, han sido considerados por el ENAFI. Antes de referirme al libro que hoy presentamos, permítanme algunos comentarios basados en la práctica de más de 20 años, vividos cerca del CEMEFI y de innumerables instituciones sin fines de lucro, tanto en México como en el extranjero. En esos años me he convencido que no puede haber progreso en una nación sin una sociedad civil organizada, informada, participativa y más allá de la rentabilidad económica y la búsqueda del poder. Quiero empezar por la palabra filantropía, que para muchos normalmente se asocia a la donación de bienes, ya sea dinero o de otro tipo de bienes. Y es cierto que siempre el dinero es una parte importante de la filantropía, pero nosotros consideramos que lo más importante de la filantropía es lo más valioso que tiene el ser humano, que es compartir su tiempo. Ese no se repone, el dinero puede ir y venir. El tiempo que se da es un tiempo que no se repone. Consideramos que eso es la parte más importante de alguien que practica la filantropía, está dispuesto a donar su tiempo, su talento y su trabajo. Y también creo que es la parte vital, es precisamente eso, porque el dinero, por mucho que se dé, tiene un límite para atacar todos los problemas sociales. Sin embargo, la creatividad, el tiempo, el talento y el trabajo de la sociedad no tiene límite. Entonces quiero dejarlos a ustedes con eso, que la filantropía la vean como algo más allá puramente de bienes económicos. La filantropía, seguramente algunos lo dijeron anteriormente a mí, puede practicarse en muchas formas, en forma individual, institucional, corporativa, pero es el acto realmente de dar. Y el acto de dar, para muchos de nosotros, implica también el darse. Para dar hay que darse parte de uno mismo y por eso me refiero al tiempo. Entonces, este acto de dar y de darse es el que es una riqueza que no tiene límite y muy importante en el desarrollo de cualquier nación. El CEMEFI ya cumplió 20 años y su misión es precisamente esa. El CEMEFI no realiza trabajos filantrópicos, el CEMEFI promueve la filantropía bajo esos aspectos, de convencer a la sociedad de participar, de involucrarse, de organizarse, de adentrarse en un tema, de ser constante en él, del voluntariado. Esa es la misión del CEMEFI y eso es lo que hemos venido desarrollando en los últimos 20 años. Dentro de nuestra misión también está el despertar la responsabilidad social empresarial. En las empresas, cuando se involucran en algo, tienen una capacidad de recursos, no tan solo económicos, sino de humanos, de talento, que si parcialmente se ponen al servicio de la sociedad, es un potencial enorme lo que puede hacer la empresa, y trabajamos mucho con las empresas y los programas de responsabilidad social empresarial. Nuestra misión es fortalecer al sector social, fortalecer a la sociedad civil, asumir esas tareas todos desde temprana edad. Dentro de esto existe también, como la empresa, gran innovación.
cualquiera de ustedes puede tener una gran idea, puede crear un modelo repetitivo, y hay muchos casos, que no es el momento de abundar en ellos, de gentes que han creado una idea que ha sido reproducida y que ha beneficiado enormemente a la sociedad. Y muchas de estas ideas no implican dinero, implican trabajo, implican deseo y implican el compromiso. Nosotros tenemos una misión dentro de nuestro grupo que se llama Caracol de Plata, que es convencer a las empresas de que un 2% de su presupuesto publicitario promuevan mensajes de beneficio social y los lleven a los medios y promuevan mensajes de beneficio social. Si lo lográramos, 2% del presupuesto publicitario de las 500 empresas más importantes de México sería muy notorio. Y también promovemos dentro del voluntariado un estándar del 1%. El 1% de las utilidades antes de impuestos, que lo donen las empresas, que lo donen las personas, el 1%. Y escuchando lo que acabas de decir, María Elena, realmente hay cifras que concuerdan, que normalmente la gente más generosa es la gente con menos recursos, porcentaje de lo que tienen. En Estados Unidos, contrario a lo que se piensa que las fundaciones y las corporaciones americanas son las que hacen los grandes donativos, y aunque son importantes, es un 10% que viene de la corporación, un 10% que viene de las fundaciones y el resto viene de la sociedad americana, todo en su conjunto. O sea, es mucho más importante lo que hace la sociedad que lo que hacen las corporaciones y lo que hacen todas las fundaciones americanas juntas. Del voluntariado, nada más quiero mencionar la experiencia nuevamente, y ahorita me refiero al libro. Bueno, el voluntariado tiene que ser una cultura. Como acabo de decir también, no es cuando haya una emergencia me pongo la camiseta, porque para la hora que me ponga la camiseta, si no estamos organizados, se desperdicia mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es una cultura permanentemente organizada para atacar cualquier problema en forma permanente. Entonces, es como algunos de ustedes que tengan la cultura de hacer ejercicio, lo hacen todos los días porque así debe de ser. Esto es igual, se practica como una parte del ser. Parte de mi tiempo lo destino al bienestar de los demás permanentemente. En emergencias quizá haga uno mayor esfuerzo. Puede ser formal o informal, desgraciadamente en México, como vemos en el libro y en las cifras, todavía mucho de lo que hacemos es informal. La ventaja de lo formal es que se potencia más, tiene efectos más rápidos y demás. Mi experiencia es que hay más mujeres que hombres practicando este tema. En Estados Unidos siempre me decían, Manuel, ustedes son un país machista, asegúrate de involucrar a las mujeres. Y dije, no, pues es al revés, lo que trato de involucrar es a los hombres, porque hay más mujeres dispuestas a practicar esto, aunque el libro no corrobora estos datos. Es algo que se tiene que aprender desde muy temprana edad, desde la niñez. Muchas de las organizaciones sin fines de lucro no están preparadas para recibir al voluntario. Y si ustedes tienen el deseo de hacer voluntariado, si la organización no está preparada, tampoco funciona, tiene que ser de los dos lados. La persona con deseos de hacerlo y la organización con programas para que se pueda hacer organizadamente. El gobierno creo que no valora, nuestros gobiernos no valoran lo que una sociedad puede hacer en forma voluntaria. Creo que es importante, no lo valoran, no se mide, se está empezando a medir apenas. Nosotros decimos que el voluntariado, el estándar, debería ser 1 hora a la semana. La verdad es que no suena mucho, pero si nosotros decimos que de 100 y tantos millones, 10 millones de mexicanos dieran 1 hora a la semana, pues hagan las matemáticas y verán ustedes lo que podría ser. Estamos hablando de cientos de miles, 500,000 millones de horas que daría el ciudadano. No tan solo las horas, sino el talento que aporta con ello. Talento e innovación. De la sociedad civil, ¿qué es la sociedad civil? Es un término que hay libros escritos sobre qué es la sociedad civil, hay debates enormes. Yo lo quiero simplificar, todo lo que no sea gobierno. Nosotros en el Centro Mexicano dividimos a la sociedad civil en lo que es la empresa, es parte de la sociedad civil, pero lo hace a base de rentabilidad. La empresa busca una rentabilidad, es su motivación principal. Y el resto de la sociedad civil no lo hace por la rentabilidad, por el lucro, sino por otros fines. Entonces, dentro de eso, nosotros clasificamos que hay 4 pilares del no lucro. Son las iglesias, los partidos políticos, después también están las cooperativas o las organizaciones mutualistas y finalmente los filántropos. Las organizaciones de filantropía, la diferencia es que todo lo que hacen, lo hacen para beneficiar a terceros. Las cooperativas es para beneficiar a sus miembros, los partidos no tengo que definirlo y las iglesias tampoco.
Entonces, esto que nosotros llamamos el tercer sector sí busca una rentabilidad, pero no una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social. Es un pilar esencial de la democracia cuando todos participamos en todos los temas. Cada día es más sofisticado el tercer sector, de lo originalmente que es puramente asistencial. Hemos pasado a toda clase de temas como la corrupción, la educación, los derechos humanos, las políticas públicas. Es una participación ciudadana, en otras palabras, que abarca todos los temas, pero todo se hace sin búsqueda del poder y sin búsqueda de beneficios económicos. Un gran luchador brasileño, Miguel de Alcides Oliveira, decía que había 4 formas de participar, de cualquiera de nosotros, en la vida de un país. Y decía él, participar en lo público para lo público. Lo público para lo público, digamos, es decir, es el gobierno. Lo privado para lo privado es el mercado. Y luego decía él, lo privado para lo público, o sea, gestión privada con fines públicos, es el tercer sector. Y al final decía, y lo público para lo privado, pues eso es corrupción. Entonces hay 4 áreas donde ustedes pueden escoger dónde participar. En un estudio de la Universidad de Johns Hopkins queda muy claro, un estudio muy largo de 3-4 años, queda muy claro que este sector no lucrativo, México es de los países que menos apoyo económico recibe del gobierno. Estamos tratando de modificar eso y cambiarlo. Con esto dicho, y viendo que me van a pasar un papelito de 5 minutos, permítanme ahora pasar a complementar, básicamente nada más provocarlos a ustedes para que vean y participen en este libro y vean ustedes las cifras que nos dan en todos sus diversos capítulos, que son voluntariado, donaciones, capital social, corrupción e inseguridad. El estudio corrobora las conclusiones que yo he recibido de la práctica y que me han mostrado. Queda claro que el voluntariado informal supera por mucho al formal. No todos entienden lo mismo por voluntariado, y esto es una cosa difícil en México, porque mucha gente se le pregunta si hace voluntariado y dice que no. Y cuando se hacen preguntas directas resulta que sí hace voluntariado, pero no entendió exactamente qué era el voluntariado. Creo que la terminología, tenemos mucho camino que andar todavía en ese campo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que provoca diferencias en el libro entre cifras del 2005 y el 2008. Sorprende, por lo menos a mí, la igualdad de participación que da el libro por sexo de 41 y 40% hombres y mujeres. Yo asumía que era mucho mayor la participación de las mujeres. Me sorprende también la cifra que 1 de cada 5 mexicanos hace trabajo voluntario. 34% argumenta que le falta el tiempo, 13% dice que no se lo han pedido y 12% dice que no sabe. El 50% restante dice que sí lo hace, pero solo cuando se le pide. Y este es uno de los problemas que tenemos en México. Si hay una emergencia, si alguien me dice, pues me pongo la camiseta, pero mientras tanto, ahí nos vemos. Entonces, eso no es una cultura, sino es un acto de filantropía cuando sea necesario. Comparándonos con el extranjero, es decir, pues de esto, Canadá y Estados Unidos el 45% lo practica, América Latina el promedio es 29%, Europa Occidental es el 28%, son datos del libro obviamente, no míos, África es el 27%, Asia es el 25% que lo practica, Europa Central y Oriental el 12% nada más lo practica. Creo que tiene que ver mucho eso, que en un país para que se practique esto tiene que haber democracia y libertad. Donde no ha habido democracia y libertad, las asociaciones civiles no tan solo no se promueven, sino que están restringidas y en muchas ocasiones mal vistas que los ciudadanos se organicen. Creo que esa es la razón. México, el libro dice que estamos entre un 21 y un 41%. La verdad me parece una brecha demasiado extensa entre un 21 y un 41%, y yo creo que eso es un término de cómo se hace la pregunta, ¿no? Solo el 10% en México dice que lo practica regularmente. En Estados Unidos, una cifra que yo ya tenía, que la da el libro, que es importantísimo para compararnos, 9 millones, o sea, el trabajo voluntario en Estados Unidos es el equivalente a 9 millones de americanos trabajando tiempo completo, como si fuera una fuerza laboral, igualita. Imagínense una fuerza laboral trabajando tiempo completo, 9 millones de americanos, es el trabajo voluntario. Y agregan 239 millones de dólares a la economía. 63% lo hacen de forma regular.
es uno de los países, creo, que tiene esta cultura más arraigada, más avanzada y más organizada. Las donaciones, ya lo dijimos, otra vez lo formal y lo informal. En México existen informalidades de donaciones, 87% dice haber ayudado, pero cuando nos metemos a ver, realmente es ayuda muy esporádica, muy poco organizada y demás. Sí me vas a pasar el papel, ¿verdad? ¿Ya me lo pasaste? Sí, ya se lo pasé. Ah, caray, qué barbaridad. Bueno, entonces, ya no se lo pasé porque ya bueno. Entonces, es decir, se argumenta falta de recursos, ya también se dijo. Permítanme entonces terminar nada más diciendo que el capital social, que también menciona el libro, las cifras continúan y son muy interesantes. El capital social es la confianza que nosotros todos podemos tener en las instituciones, en las personas y en la vida asociativa. Es lo que nos permite hacer transacciones sin temor y sin desconfianza. Desafortunadamente, y está considerado como una de las grandes virtudes cívicas, en México la desconfianza es muy grande, las cifras lo confirman en el libro. En México, digamos, es decir, 60% no confía en la policía, 70% no confía en el gobierno federal, 70% no confía en el gobierno de los estados, 70% no confía en los municipios, 60% en los jueces, 65% en las empresas privadas, 70% en las organizaciones de la sociedad civil, 73% en el Congreso. Digo, un grado enorme de desconfianza, y eso obviamente retiene y quita valor a todo lo que queremos y tenemos. Con estos datos y muchos más que abarca el estudio del ENAFI y la corrupción, nadie mejor que para tocar ese tema que Federico y muchos otros. Con estos datos y muchos que abarca el estudio del ENAFI, concluyen mis comentarios con la esperanza y deseo que muchos más profundicen y estudien y fomenten un importante sector de la sociedad que voluntariamente hace gestión privada con fines públicos, contribuyendo significativamente al bienestar y al progreso de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, don Manuel, por su intervención. Ahora le voy a ceder la palabra a Federico Reyes Heroles. Federico nació en 1955 en la Ciudad de México. Realizó estudios de licenciatura en Ciencia y estudios en Derecho en la UNAM. Federico Reyes Heroles es un reconocido escritor, comentarista político y profesor universitario. Fundador y presidente del Consejo de Administración y asesor general de la revista Tendencias y Opiniones. Es colaborador de los periódicos Reforma y El Norte, 1+1, La Jornada, El Financiero y otros más. Es fundador de Transparencia Mexicana, de la Fundación Este País, es miembro del Patronato de la UNAM, presidente del Patronato de la Fundación Tagle IAP, igualmente es investigador de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo Directivo de Transparencia Mexicana. Entre sus libros publicados están Noche Tibia, Sondear a México, Conocer y Decidir, Memorial del Mañana, Ante los Ojos de Desiré y El Abismo. Gracias, Federico, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, mil gracias por la invitación. 15 minutos. Estamos de fiesta. Yo comenzaría diciendo estamos de fiesta. A ver, les voy a explicar por qué estamos de fiesta. Levanten las manos o la mano los que tengan menos de 25 años, o 25 y menos. Perdón por la discriminación involuntaria. Gracias. Bueno, cuando ustedes nacieron, no había un solo estudio sobre el tercer sector, sobre la filantropía en México. No había nada. La caverna de la que habla Manuel estaba totalmente a oscuras. Y ha sido a través de los años, a través de esfuerzos institucionales, que se ha logrado arrojar algo de luz a este fenómeno interesantísimo, apasionante. Si alguien de ustedes va a hacer una tesis de licenciatura, aquí tiene un excelente material. Y han sido esfuerzos como los que inició Manuel Arango, hay que decirlo, estamos ante uno de los grandes pioneros del tercer sector en el país. CEMEFI abrió mucha brecha en esto, a organizar, digamos, facilitó que se organizara el tercer sector, facilitó la investigación. Y hoy empezamos a tener un mapa. Yo no sé si ustedes sientan lo mismo que yo, pero ya tenemos un mapa. Hace 5 años, con el primer ejercicio de esta serie, más el México Solidario, empezaron a salir dudas.
pero no teníamos un rastro claro de qué era lo que estaba ocurriendo. Y estábamos discutiendo algunas cuestiones que todavía hoy andan por ahí amenazándonos, de tal manera que felicito a Michael y felicito a Alejandro, porque esto es hacer ciencia, y estamos en un claustro, y eso es lo que debemos buscar, hacer ciencia. Fenómeno quiere decir aquello que no conocemos, y la verdad sea dicha sobre el tercer sector y la filantropía, hay muchas cosas que desconocemos. Sigue siendo un fenómeno. Ya Manuel hablaba ahorita de ese rango entre 21 y 41 que no queda, todavía no nos queda claro, pero el texto que hoy estamos presentando es un texto que tiene muchos hallazgos, que se pueden sumar a otros ejercicios como el que acabamos de presentar Alejandro y yo, y Manuel fue patrocinador de Banamex con la Fundación Este País, en donde también vienen algunos datos que nos ayudan a comprender qué es lo que está ocurriendo. Oigan, pero no nada más por capricho, sino para tratar de impulsar el tercer sector, porque los que estamos de este lado de la mesa por lo menos, estamos convencidos de que es una pieza central del Estado, no de la caridad, no de la beneficencia, del Estado mismo, y queremos un Estado fuerte, y sin un tercer sector fuerte no va a haber un Estado fuerte. De tal manera que este libro tiene implicaciones para la ciencia política, tiene implicaciones para la sociología, tiene implicaciones para muchas ramas del conocimiento. Me voy rápido. Discutíamos eso algunos años, si el mexicano era intrínsecamente generoso. Vamos, nos visitaban todavía los fantasmas de Octavio Paz, de Samuel Ramos, de una serie de personajes que aportaron muchísimo a la cultura nacional, pero que se desfasaron, porque quiero decirles que cuando en México estábamos leyendo a Samuel Ramos, estaba fundando en Estados Unidos Gallup, entonces estábamos caminando por vías de conocimiento muy diferentes, y seguíamos hablando de esa identidad del mexicano, de la ontología del mexicano. Todavía no hace mucho tiempo, 94, por ahí estábamos todavía hablando de la solidaridad intrínseca del mexicano. El mexicano nace, genéticamente hablando, y no se había hecho el estudio del genoma mexicano, nace generoso por naturaleza. De ahí empezamos a virar y nos fuimos al ámbito de la cultura, y dijimos, no, es que es una cuestión cultural, pero ya saben, la cultura es un terreno muy gelatinoso, que no me oiga mi esposa que es antropóloga, pero es muy gelatinoso, y tiene muchas debilidades desde el punto de vista de los apasionados de las cifras dudas. Era un avance porque habíamos caminado de la identidad, de lo intrínseco, de la ontología a la cultura, pero seguía teniendo cuestiones, digamos, insostenibles. Por ejemplo, dividimos al país, al globo en regiones, y entonces nos resulta que los escandinavos son por cultura mucho más generosos que los africanos. Digo, ¿podemos caminar por ahí? ¿O estamos haciendo ciencia o estamos haciendo tanteo? Y los europeos, ¿cómo quedan? Están en medio porque también son europeos, pero no son escandinavos. ¿Y qué decimos de América Latina? Sale mal parado. Entonces la generosidad latina, esta beta de la que siempre nos hemos sentido muy orgullosos, pues resulta que no funcionaba. Y nos encontramos, eso sí, que hay algunas reacciones sistemáticas. Y eso nos lleva al análisis Douglas North, etcétera, toda esta vertiente del conocimiento, que lo que hace es, ustedes lo conocen, ustedes los están estudiando, son autores que empezaron a establecer el análisis, una versión moderna del análisis institucionalista o sistémico institucionalista. Hemos progresado muchísimo, sin embargo, sigue habiendo grandes intrigas. Por ejemplo, ¿por qué en India o en Pakistán el tercer sector pesa tan poco? Qué casualidad que sean dos países tan pobres. ¿Tiene algo que ver el desarrollo con el tercer sector o no tiene que ver con el tercer sector? Porque hace pocos años se decía que el tercer sector, y Manuel lo dijo, no solo no ayudaba, se colgaba de la economía. Y ahora resulta que no solo no se cuelga de la economía, sino que es una fuente muy importante para la creación de empleos. Entonces, hemos ido cambiando la discusión, lentamente se ha ido cambiando la discusión, y eso a mí me da muchísimo gusto porque vamos avanzando. La discusión que hoy vamos a tener en la noche sin duda es diferente de lo que discutíamos hace 15 o 20 años. Ahora, voluntariado, capítulo central del texto. En México yo creo que sigue habiendo, y el rango entre 21 y 41 nos lo deja ver, sigue habiendo ahí un territorio de desconocimiento sobre el que habría que investigar más.
¿Qué es el trabajo voluntario? Lo dicen Alejandro y Michael, genera la palabra trabajo voluntario, genera cierto escozor porque la gente no sabe cómo definirlo, pero sí hay participación voluntaria. Pero ¿hasta dónde esa participación voluntaria es auténticamente voluntaria? Porque aquí hay que resaltar los atributos 3 veces, ¿no? Honesto, 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 lo que se dice honesto, no. Bueno, voluntario, 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 lo que se dice voluntario, pues a lo mejor no. ¿Por qué? Porque hay un enorme peso de la parte comunitaria. Y eso hay que reconocerlo, pros y contras de las comunidades, de la vieja discusión entre Gesellschaft y Gemeinschaft, sigue presente. Es decir, hay mucho trabajo voluntario que es hecho a fuerzas y no podemos evadir esa discusión y hay que entrarle y vamos a necesitar antropólogos. Ni modo, así es esto de las limitaciones profesionales. Hay que indagar sobre la presión comunitaria, hay que ver qué tanto es tantito. Ahora, decía Jorge algo que me parece central. El ciudadano en México no se ha asumido como un agente del cambio. Y eso tiene que ver con el papel que le hemos asignado al ciudadano y el peso del corporativismo, como lo decía Manuel, y el peso de la no democracia en nuestro país, que al fin y al cabo desplazó la capacidad del ciudadano y del ciudadano asociado, ojo, que fue lo que Tocqueville, tú lo señalabas Jorge, lo que Tocqueville destacó de manera digamos, lo hizo ver universalmente, el asociacionismo famoso es una herramienta fantástica para potencializar las acciones individuales. Las acciones individuales se ven como acciones muy pequeñas si las lanzamos sin buscar la asociación con otros ciudadanos. Ahora, importantísimo, el tercer sector hace aquello que muchas veces el Estado no puede hacer. Hay por ahí, seguramente Manuel me va a corregir, no me acuerdo si es de Carnegie, una definición, más que una definición, una recomendación donde dice no se metan a los del tercer sector, no se metan en aquello que el Estado hace mejor, métanse en aquellas áreas que el Estado no satisface de manera adecuada. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay muchas áreas. Y por eso el Hospital de la Ceguera es más eficiente que una institución gubernamental. Y por eso las fundaciones para adultos mayores son más eficientes que las instituciones gubernamentales, y por eso las organizaciones para tratar problemas de la mujer son más eficientes que el Estado. Hay muchas áreas en las cuales sabemos que el Estado no es suficientemente eficiente y ahí podemos entrar. Me llaman muchísimo la atención, me voy rápido, el análisis es muy valioso, el análisis que presentan Michael y Alejandro, de cómo se transmite esta pasión por entrar al tercer sector. Y casualmente los medios no tiene nada que ver, es el boca a boca y es la transmisión familiar, lo cual nos abre una pista de investigación, diría yo, valiosísima. Solo 4% de las personas que se incorporan a este voluntariado son personas que llegan a él por la televisión. Entonces, a lo mejor también estamos generando falsas expectativas, habría que revisar hasta dónde es que están mal hechos los mensajes o hasta dónde, qué es lo que está pasando, porque un instrumento que es tan poderoso en otras áreas, como la política, como las campañas, en esta área en particular pareciera que no está caminando razonablemente bien. Muy importante, María Elena lo tocó, los autores hablan de las razones para participar, y ahí tienen ustedes en la página 41 un largo listado de razones para participar. Es una forma de satisfacer a la comunidad o de retribuir a la comunidad, en fin. Sin embargo, hay una discusión de fondo. Y es que dentro de esas razones hay algunas que en realidad no lo son. Hay una presencia muy importante de religión, de actitud de fe, y eso no tiene que ver nada con la razón. Y quizá parte de la debilidad del tercer sector es que quien tiene una fe y actúa dentro del tercer sector lo hace precisamente por un dogma de fe, pero los que no lo tenemos que dar una mejor explicación de por qué, como lo decía María Elena, los primeros beneficiados somos nosotros mismos. A lo mejor no hemos sabido explicar esa parte en la cual, independientemente de la gratificación interna, espiritual, emocional que podamos tener, hay también un bienestar generalizado de la sociedad. Es decir, ahí donde hay más asociacionismo, más filantropía, ahí tenemos mejores formas de vida. Es decir, razones o motivaciones que son terrenales y no actos de fe. Falta tiempo, dice la mayoría de las personas, que no aporta nada. En las zonas urbanas la compro de inmediato, sobre todo si lo agarra uno un congestionamiento. Ya veo venir el papelito.
lo agarra uno con cuestionamiento como el de hoy. Sin embargo, me parece que además de la falta de tiempo, hay un asunto que para el tercer sector es muy importante de este estudio, que es la falta de confianza en las organizaciones. Allí el CEMEFI ha hecho un trabajo muy relevante, no hace muchos años, Manuel me corregirá, quizá unos 5 o 6 años, el CEMEFI sacó una especie de checklist, de lista de mínimos que debían tener las organizaciones del tercer sector para saber si funcionaban bien. Tiene un colegiado que, ¿no?, rinde usted cuenta sí o no, o sea, 10 puntitos, y la verdad es que el resultado fue bastante alarmante, porque muchas organizaciones del tercer sector simplemente no logran llenar ese listado. ¿Por qué? Por razones de origen, porque venimos de la beneficencia y la beneficencia viene de la caridad, porque el Estado contemplaba la actividad por lo que ustedes quieran, pero el hecho concreto es que tiene que haber una modernización del tercer sector que todavía está, diría yo, en gestación. Hay una actitud adversa, advierten los autores, hacia el tercer sector. Eso es importante averiguar por qué nos quedamos ahí con una actitud adversa hacia la participación ciudadana en este tipo de cuestiones. Ahora, voy a un asunto que es, digamos, importante de largo plazo, que es la construcción de confianza. Los autores dedican buena parte del texto, parten del supuesto de que la confianza interpersonal entre los mexicanos es la argamasa que permite que al fin y al cabo existan organizaciones del tercer sector. Y siempre que vemos la encuesta mundial de valores, y Alejandro Moreno, como ustedes saben, es de alguna manera la cabeza de ese ejercicio en nuestro país, la confianza interpersonal aparece en los últimos lugares, con agravantes. Ahí donde hay baja confianza interpersonal, la democracia es débil. Ahí donde hay baja confianza interpersonal, el sector terciario, el tercer sector es débil. En fin, tiene una serie de consecuencias derivadas del tercer sector que valdría la pena revisar. Voy terminando. Oigan, los partidos políticos tienen 3% de mucha confianza. 3%. Digo, nada más para que quede el registro. Los sindicatos el 5%. O sea que si leemos nuestra sociedad, a la sociedad mexicana a partir de la confianza, nos vamos a llevar una sorpresa, porque resulta que hay muchas instituciones que no tienen confianza y que sin embargo tienen muchos recursos. Manuel fue muy sutil cuando pasó por los partidos, dijo, yo no lo voy a definir. Pues yo tampoco, pero me dan ganas. Me dan ganas. Termino con lo del capital, lo de la calidad del capital. Los autores nos hacen reflexionar sobre un asunto. Esta desconfianza, esta aversión, esta falta de, ¿qué dijéramos?, de argamasa, tiene que ver con la calidad de las organizaciones, con la calidad del capital social. Hemos hablado mucho de que debe de haber más capital social, invocamos a Putnam y decimos Putnam tiene razón, y ahí donde hay más capital social, las sociedades son más fuertes. Pero nos damos cuenta de que quizás esta multiplicación sin control no está siendo lo benéfica que podría ser, y que al fin y al cabo, al igual que en muchas otras áreas, al final de cuentas también es una cuestión de calidad. Me queda un minuto nada más para agradecer de manera muy lenta a todos ustedes haber participado en esta presentación. Buenas tardes, mil gracias. Muchas gracias, Federico. Debí de haber traído una bandera, ¿verdad?, en lugar del papelito, la banderita. La siguiente en hablar va a ser Mónica Tapia. Mónica es egresada del Colegio de México, contó con becas del Consejo Británico y de CONACYT para estudiar la maestría en Planeación y Política Social en Países en Desarrollo en la London School of Economics y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Trabajó en la Presidencia de la República como directora de Desarrollo Regional y previamente como asesora de la negociación en Chiapas sobre reformas educativas. Fue voluntaria, coordinadora y consultora para diversas organizaciones de la sociedad. Desde 2003 es fundadora y directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades, organización dedicada a fortalecer alternativas ciudadanas para el desarrollo social. Es coautora de investigaciones sobre fortalecimiento, incidencia en política pública, marco legal y fiscal e inversión social.
Ha sido docente en diversas universidades y ha ofrecido diplomados sobre desarrollo, incidencia en políticas públicas y política social. Gracias por estar aquí, Mónica. Te cedo la palabra. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Michael y Alejandro me invitaron como organización fortalecedora para hablarles a otras organizaciones y creo que me gustó el papel en la idea de que estos datos desde 2005, desde que se hizo la primera encuesta, nosotros fueron un referente para saber cómo trabajar con otras organizaciones y cómo fortalecer. Me parece que hay un dato que es fundamental en términos de resumir los retos. Esto que el 13% de las personas donan a través de una organización, mientras que el 79% prefiere darlo directamente a una persona necesitada. Obviamente si fuéramos culturalistas y fatalistas diríamos pues que esto no se puede cambiar, que no hay una cultura de dar y que por lo tanto la sociedad civil en México seguirá empobrecida, débil, o que en el mejor de los casos dependeremos de fondos de gobierno o de financiamientos internacionales. Yo creo más bien en que las instituciones también pueden dar la cultura y que es un círculo que se va retroalimentando entre cultura e instituciones y que en ese sentido el fortalecimiento institucional, que es el trabajar con organizaciones como instituciones, puede ayudar a cambiar esta cultura e incluso a generar una cultura de dar y de voluntariado. En Alternativas hemos trabajado mucho este tema de los manuales de paso a paso y de cómo hacerlo y entonces un poco decidí el cómo convertiría este libro del ENAFI en un manual. Me salieron 5 pasos, a ver qué les parece. Y voy a tratar de decirle un poco estos consejos de paso a paso a las organizaciones, cómo cambiar esta cultura para su propio fortalecimiento. El primer paso es, si quieres que la gente te conozca y te done, empieza por invitar a participarlos como voluntarios. Como ya lo han dicho, la invitación a ser voluntario generalmente en México es respondida positivamente. De cada 10 personas invitadas, entre 8 y 5 aceptaron ser voluntarios. Una tercera parte de ellos fue invitado por algún miembro de la organización y el 20% por algún familiar o conocido que ayuda a la organización. Y sí se distingue digamos, voluntariado obligatorio que Federico toma en cuenta, que es el voluntariado en las escuelas, en las iglesias, en el campo, en las faenas, que se hace esporádicamente, es el mayoritario, es un voluntariado obligatorio masivo, pero en cambio el libro habla de un voluntariado más cotidiano, mucho más pequeño, pero que es muy valioso y que es el de los paramédicos, de los jóvenes y de los clubes, de los profesionistas en estos colegios, de su profesión, etcétera. Yo creo que esa es la base del asociacionismo mexicano y es el que ayuda a socializar a las personas en estos valores de solidaridad y reciprocidad y que finalmente es el terreno fértil de la sociedad civil. Entonces, sí pensar en que el voluntariado de alguna forma es la escuela de la filantropía y que en ese sentido igual no debería de sorprendernos que el 80% de limosna, si solo el 75% ha sido voluntaria en los últimos 12 meses. Nosotros, como dice el mismo Michael y Alejandro, hemos documentado que las razones para ser voluntario no son exactamente las mismas, pero son bastante parecidas que en cuanto a donar. Otra investigadora, Fernanda Somoano, usando otra encuesta, la ENCUP, encontró algo bastante parecido, que los factores para que una persona sea miembro de una organización es haberse organizado previamente para resolver problemas o que la organización le haya ayudado a algún miembro de la familia. Por lo tanto, el haber estado en contacto con alguna organización previamente predispone a que sea parte de otra organización. Y podemos decir en ese sentido que si invertimos en voluntariado de jóvenes actualmente, estaremos invirtiendo en lo que serán los cuadros de las organizaciones a futuro, los donantes a futuro,
y también los futuros vinculados al sector. El paso número 2 es pide, que ya creo que María Elena lo dice, ¿no? Pide donativos y explica a tus donantes que deben de ser parte del cambio, invítalos a ser parte de este cambio. La ENAFI nos dice que el 70% no ha recibido una solicitud de donación o de dinero, pero si lo contrastamos con las personas que van a misa, donde cada semana se les pide dinero de una manera como bastante institucionalizada, si uno se pone a pensar, hay un espacio en la misa donde se pasa la canastita y entonces esa es una solicitud por lo menos cada semana que las personas reciben. Y si pensamos también en las limosnas, donde en cada semáforo, cada estación de metro, cada lugar público, vemos que las organizaciones de la sociedad civil tenemos una fuerte competencia en términos de la solicitud de donativos. Entonces, si no pedimos, pues obviamente no vamos a recibir. Hace falta también crear estos canales adecuados para solicitar donativos y recaudarlos, ¿no? Desde obviamente la carta de solicitud, el evento de procuración, el conocer, pero también los esfuerzos institucionales que pueden ser políticas de los bancos, proveedores comerciales para instituir este tema de las donaciones en línea, las donaciones vía tarjeta de crédito. Y por otra parte, yo creo que las organizaciones tampoco hemos construido mensajes alternativos a la limosna o a la caridad en estas solicitudes. A veces nos da pena o nos abstenemos de pedir porque sentimos que solicitar donativos es subordinarnos a la voluntad de los donantes. Y es típico decir, es que si te financia fulanito, te vendes o te compran o vas a quedar bajo sus órdenes. Es típico también decir, hay que solicitar haciendo sentir lástima y que buscar que nos ayuden. Y en cambio no hemos construido este mensaje para sentirnos cómodos solicitando el donativo, que yo creo que es de una manera mucho más horizontal, ¿no? Decirle a nuestros donantes que aportar, incluso a la misma palabra, no le digo donar, le digo aportar, es una forma de pertenecer o de coinvertir o de participar en una causa o de ser parte de este cambio. Y la ENAFI nos da la buena noticia de que entre 2005 y 2008 las donaciones a través de organizaciones aumentaron ligeramente 3 puntos, de 13 a 16, pero yo creo que como organizaciones tenemos que entender muy bien las ventajas de lo que son nuestra competencia, ¿no? Quienes dan limosnas, 31% lo hace porque se siente bien ayudando a la gente necesitada, 23% porque ven que lo necesita y 10% que se lo piden. Entonces, si las organizaciones trabajáramos en estas 3 características, en crear una generosidad institucional, tendríamos que decir que nuestros donantes se sientan bien por ayudar, que vieran que nuestro trabajo necesita de sus recursos y 3, que se los pidamos. Como tercer paso, pensé en cultiva tus donantes y tus voluntarios, emociónalos y reconóceles su apoyo. Claramente este tema de hacerlos sentir bien al ayudar es fundamental, es algo mucho más poderoso que el dinero, este tema de las emociones y no de las razones, pero que estas emociones hay que justamente renovarlas, cultivarlas y volverlas recurrente. El ENAFI dice que solo el 15% de los voluntarios han tenido algún reconocimiento, como diplomas o medallas, digo, no explora más, pero es poco. Y vemos también que el volverle donataria autorizada a las organizaciones no les lleva en automático a que les lleguen más donativos, porque aunque 1/3 de las personas saben que pueden pedir donativo deducible de impuestos, solo 1% lo dice como una razón para donar y solo 9% ha solicitado esa deducibilidad. Entonces, en ese sentido, no es una razón muy clara en términos de dinero, de racionalidad, de estímulos fiscales, es mucho más, es este vínculo emocional y es este tema de sentirnos bien al ayudar
y que incluso es un tema, es casi la droga que nos mantiene adictos al sector de sociedad civil, yo creo que a todos los que estamos aquí. El paso 4 es crea confianza, di para qué vas a usar la donación y obviamente informa y rinde cuentas. La gente que dice que no da limosna es porque no tiene dinero, 30%, pero si sumamos los demás acumulados, el 51% dice que porque la gente no cree que las personas necesiten ese dinero, porque los fondos van a ser utilizados para drogas o alcohol, o porque no sabe a dónde va a ir a parar el dinero. Entonces también si entendiéramos bien estas razones, las organizaciones para diferenciarnos de esa competencia, dejaríamos claro para qué sirven nuestros donativos específicamente, ¿no? Y en ese sentido, por eso son tan exitosos el decir apadrina un niño, con un peso ayudas a una medicina, una cabra, un tractor, ¿no? Por eso es exitoso construir en términos de infraestructura y ver ahí el resultado, pero también debemos empezar a ser claros que presionar a los diputados, combatir la corrupción, deben de dar más o menos los mismos resultados que estas otras donaciones. También LENAFI nos muestra estas dos caras de la confianza en las organizaciones. Como ya dijeron, la pregunta cuando se pregunta sobre la confianza en las organizaciones, estamos las organizaciones solo arriba del Congreso, de los sindicatos y de los partidos, solo 6% siente mucha confianza hacia organizaciones de la sociedad civil, 23% algo de confianza y bueno, 33% nada de confianza. Creo que este dato nos debería de preocupar mucho, pero en cambio cuando se pregunta específicamente por la organización, 60% dice que les dan confianza que harán buen uso de su dinero a las personas que donan vía una organización, y cuando se pregunta por la Cruz Roja, el Teletón, el Kilo de Ayuda, etcétera, hay 20 puntos porcentuales más altos que el tema de la confianza preguntada así en general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas no confían en abstracto en las organizaciones, poco las conocen, no están dispuestos obviamente a darles este cheque en blanco, pero cuando se habla o se dona a una organización específicamente, sí se puede confiar en ella. Obviamente ahí va a depender que cada organización rinda cuentas a sus voluntarios, a sus donantes, para que la gente sepa de dónde viene y a dónde va el dinero. Y finalmente el último paso, el paso 5. Le puse algo así como, creo que hay que refrasearla, pero ayuda a construir una legitimidad que como organizaciones de la sociedad civil transforme la cultura política. LENAFI presenta una paradoja clarísima. La palabra voluntario no se entiende, la palabra donación no se entiende. Y como ya decía, la confianza en organizaciones en abstracto es muy baja. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues específicamente si le preguntamos a los jóvenes en qué organización participas, en protección civil y demás, de 21% que es voluntario sube a 41%, es este margen. O sea, los Boy Scouts, los paramédicos, los profesionistas que trabajan en colegios, los papás que realizan trabajo voluntario en sus escuelas, no se definen a sí mismos como voluntarios. Y lo mismo pasa con las donaciones, 30% dice no haber recibido ninguna petición, pero paradójicamente 50% dice haber donado a la Cruz Roja o 40% al redondeo. O sea, hay entre 20 y 30% de las personas que no se conciben como donantes. Y en eso me quedo pensando, bueno, ¿cómo te solicita la ayuda a la Cruz Roja? Y te la solicita así, ayuda a la Cruz Roja, nunca te dice da una donación a la Cruz Roja, ¿no? O te dice quiere redondear y no te preguntan quiere donar a UNICEF, a UNETE o a X organización para conviene este redondeo. En ese sentido, y también hablando de nuestra experiencia, ni siquiera la propia clase política, los diputados, los funcionarios, identifican organizaciones como Fundar, IMCO, Transparencia Mexicana como organizaciones de la sociedad civil. Mucho trabajo pensar que todo eso es lo mismo, es un solo sector. En ese sentido, nos
da el panorama claro, esta paradoja de que aunque fortalezcamos a las organizaciones en lo individual para hacer del paso 1 al 4, también tenemos que fortalecer al sector y a su legitimidad y a sus instituciones para que el resto de la sociedad nos identifique como donaciones, como voluntariado y como confianza. Me parece que esta dualidad que presenta el libro de Michael y Alejandro en términos de una sociedad con compromiso social, generosa, movilizada, con voluntariado y donaciones, al final no se reconoce ni se asume así. Y es mucho más claro también esta desconfianza y esta sospecha que poco sabe de las organizaciones y que tiene poca tradición en apoyarlas. Si decimos que el paso 1 al 4 van a fortalecer a las organizaciones para lograr más voluntarios y donantes, también tendríamos que pensar en este paso 5 para fortalecernos como sector y para crear unas instituciones que como sector nos legitimen y transformen esta cultura política y valores de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahora haré la presentación del doctor Alejandro Moreno. Alejandro es profesor e investigador en el Departamento de Ciencia Política ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de opinión pública, comportamiento electoral, valores y cultura política. Entre sus más recientes publicaciones está el libro La decisión electoral por votantes, partidos y democracia en México, y el volumen Consolidating Mexico's Democracy, The 2006 Presidential Campaign in Comparative Perspective, coordinado con Jorge Domínguez y Chapel Lawson, publicado por Johns Hopkins University Press. El doctor Moreno es miembro del Comité Científico Asesor de la Encuesta Mundial de Valores, World Values Survey, director operativo del estudio Latinobarómetro, investigador principal en México del proyecto comparativo de elecciones nacionales, y vicepresidente y presidente electo de la Asociación Mundial de Investigación Pública. Desde 1999 también se ha desempeñado como jefe del Departamento de Investigación por Encuestas del periódico Reforma. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Michigan en 1997. Gracias, Alejandro, gracias por el libro, ya estamos aquí. Muchas gracias, Alejandra, a los presentadores distinguidos que tenemos hoy, para hablar de este libro del cual sigo aprendiendo desde el momento en que Michael me buscó, me lo planteó. Es un buen ejemplo, creo, de trabajo interdepartamental en el ITAM y también un poco, diría yo, aunque somos politólogos ambos, internario. Es el resultado, creo, de una evangelización mutua entre Michael y un servidor. Él me convenció de que no había mediciones concretas, válidas, ilustrativas acerca de este generoso y también poco estudiado fenómeno que incluye la filantropía, las donaciones, el trabajo voluntario. Y también me convenció de muchas cosas que tienen que ver con las implicaciones y la política pública de una investigación como esta. Por otro lado, y quizás eso no fue tan evangelizador, pero sí muy ilustrativo, Michael y yo aprendimos juntos a medir algo que sobrepasaba a las opiniones y a las actitudes puramente y que se incorporaba al mundo de la conducta, de la acción. Esta encuesta, a diferencia de otras, no se limita a medir actitudes, sino que de hecho tiene la labor de medir la conducta. ¿Cuánto hace el mexicano? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Y de esa manera, pues permitirnos conocer una faceta conductual de nuestra sociedad y no solamente cultural. Las mediciones que presenta, y yo voy a mantener mi presentación muy breve, por supuesto, creo que son hasta cierto punto innovadoras en el caso mexicano y ciertamente desafiantes.
se ha hecho una múltiple mención a este rango de 21-41 que ya se citó varias veces y creo que merece una explicación. De hecho, Ireria Blanedo, que está aquí, fue quien primero nos apuntó, nos dirigió hacia esta pues aparente contradicción, pero tiene una explicación muy sencilla, quizás la interpretación puede ser más compleja. Cuando ustedes le preguntan a la gente, ¿usted en el último año realizó algún tipo de trabajo voluntario sin paga? 21% nos dice que sí. Cuando les preguntamos rubro por rubro, ¿y usted hizo trabajo voluntario, por ejemplo, en la escuela, que le hayan pedido participar o vender o hacer? Nos dicen más gente que sí. Y en una iglesia y en otro tipo de organizaciones. Y entonces tenemos un límite inferior, ese 21% de bote pronto, de top of mind, como dirían, y un límite superior que ya es resultado de recordarle a la gente y explicarle. Entonces decidimos que no iba a ser ni uno ni otro, claro, ambos pueden tener un comparativo a lo largo del tiempo, pero preferimos dejarlo como un rango que posiblemente se presta a la controversia, pero que también refleja cómo al ciudadano hay que recordarle a veces sus acciones para darnos cuenta de que posiblemente estas van más allá de lo que una pregunta quizás más superficial puede revelar. Pero también nos muestran cómo, y esto se ha citado también, entonces creo que amerita una respuesta, el significado de estas palabras, de estos conceptos. ¿Qué es el voluntariado? ¿Qué es la filantropía? ¿Qué es la donación o las aportaciones? Y ciertamente el significado no es muy claro para la mayoría de la gente, ni tampoco el mismo. Pero esto no es nuevo. En los años 40, el profesor húngaro László Radványi, que fue, digamos, uno de los asilados políticos por el gobierno del general Cárdenas, vino a hacer encuestas en México en los años 40. No muchos lo saben, quienes nos dedicamos a la opinión pública estamos rescatando parte de este trabajo muy pionero, muy antes, sobre todo en una década vibrante. Y entre las múltiples encuestas que hizo el profesor Radványi, había varias en la Ciudad de México, repetitivas, es decir, con cierta regularidad, en la que preguntaba el significado de palabras. Tenemos la fortuna de que el profesor Radványi le preguntó a una muestra de habitantes del Distrito Federal, ¿qué significa para usted la solidaridad? Y la gran mayoría de la gente, no recuerdo por el momento el porcentaje, pero era la principal respuesta, era hacer las cosas solo, solidaridad. Eso creo que si hiciéramos el ejercicio probablemente no ha cambiado mucho, dado que el mexicano sigue inserto en este laberinto de su propia soledad. Yo quisiera terminar simplemente mencionando dos cosas. Bueno, primero agradecer todos los comentarios, podríamos responder a cada uno de ellos, tomé nota puntual, pero lamentablemente por tiempo y porque pues ya estamos también hacia el final, prefiero no ir punto por punto, pero sí decir que esta encuesta, como muchas otras, alguna vez algún intelectual, algún líder de opinión, hace muchos años, quizás Federico lo recuerde, cuando empezaban las encuestas a volverse muy populares en México, dijo que las encuestas son matamitos. Y quizás esta es una de ellas, y realmente a Michael y a mí nos daba un poco de temor ser matamitos. Sobre todo el mito de la solidaridad, si me permiten llamarlo así, que surge a partir del 85 con la sociedad que se organiza, que es solidaria y que cuando hacemos encuestas, encontramos que realmente esa solidaridad parece más una estrategia frente a las crisis que una cultura arraigada y constante, como ya decía María Elena. Ahí está, latente, pasiva, es movilizable, nos dicen los resultados de la ENAFI, pero sin embargo no parece ser una regularidad, sino, como dije de nuevo, una estrategia ante las crisis. También se esconde, tiene su
raíz en la familia. La familia es el único ámbito de los mexicanos en donde hay plena confianza, y también ahí empieza el voluntariado y ahí empieza todo este tipo de comportamiento filantrópico. Quizás habría que voltear nuevamente al núcleo de la sociedad, a la familia, para entender el fortalecimiento de la sociedad civil en su conjunto. Me parece que como politólogo también Michael me convenció de que mientras muchos de nosotros nos ocupamos por entender el fortalecimiento del Estado, es fundamental para nuestra democracia entender el funcionamiento de la sociedad civil. Muchas cosas que decir. Termino simplemente con un profundo agradecimiento a los presentadores por dar su tiempo, su talento, su esfuerzo, como decía don Manuel, por sus ideas. Yo sigo aprendiendo de este proyecto. La filantropía es el campo fuerte de Michael, la investigación de encuestas espero que sea el mío. La combinación de ambos creo que ha sido muy beneficiosa para nosotros mismos. Por supuesto, a los donadores de estos estudios, aquí don Manuel ya decía, Federico Reyes Heroles es uno de ellos. Acabamos de terminar uno en el que la ENAFI fue completamente influyente, que es la Encuesta Nacional de Valores de Banamex y este país, en donde si bien se manejan distintas temáticas, está presente el tema de la filantropía. Por supuesto, agradecer a las empresas encuestadoras que nos ayudaron en esto, por su profesionalismo, por las sugerencias que hicieron, Data OPM en la última encuesta que se hizo, y a Michael por haberme invitado en esta estupenda empresa en la que, como dije, sigo aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues para finalizar nuestro evento, presentaré al doctor Michael Layton. Michael es originario de la ciudad de Filadelfia. Obtuvo un título en filosofía por parte de Harvard College, así como los grados de maestría y doctorado en ciencia política por parte de la Universidad de Duke. Además de haber servido como director ejecutivo de una ONG de desarrollo en su comunidad natal, ha formado parte del consejo de diversas organizaciones y trabajado como asesor y consultor en numerosos proyectos dentro y fuera del país. Algunos han sido la oficina de la Fundación Ford en México y United Way International. Es coautor del libro Agenda Fiscal para el Desarrollo de Organizaciones de la Sociedad Civil en México y actualmente se desempeña como director del proyecto sobre filantropía y sociedad civil del ITAM. Gracias por tenernos aquí esta noche, Michael. Te cedo la palabra. Mil gracias, Alejandra. Me queda nada más agradecer y tomar en cuenta que ya han estado aquí varios de 2 horas y ya voy a ser muy breve, a pesar de la tentación de agradecer a cada persona que ha tocado este trabajo con nombre y apellido, que ya lo hicimos con 7 páginas de agradecimientos en el libro, que no sé si es un récord para Miguel Ángel Purúa, pero voy a preguntar. Para un académico hay 3 palabras muy mágicas y tristemente no son yo te amo, pero son leí tu libro. Y es muy obvio para mí que cada persona en este panel ha leído con cuidado y con generosidad este libro y estoy muy agradecido por esta atención y los comentarios que han hecho. Y merecen más comentarios y intercambio y ojalá sobre un vino muy pronto vamos a tener esta oportunidad de comentar al fondo del libro. Pero yo necesito agradecer mucho a Alejandro, que era un convencido muy fácil, un filántropo de primera mano en términos de su contribución a este libro y a esta empresa. Y obviamente a Alejandro Peralta, para ser nada más moderadora hoy a este panel, pero un apoyo institucional en el ITAM, porque la verdad ha sido poco a poco que hemos aterrizado este proyecto sobre filantropía y sociedad civil al ITAM, y es para Alejandra y mis compañeros, mis colegas en mi departamento, Alejandro y otros compañeros de ciencia política que han ayudado. Pero los promotores primordiales han sido los alumnos del ITAM.
exalumnos que han contribuido y alumnos presentes que han ayudado muchísimo. Y sin ellos, la verdad, ha sido imposible hacer este trabajo. Quiero agradecer a los donantes, como son Procura, FECHAC y FES, que donaron el dinero para publicar el libro al final, y igual la Fundación Hewlett, que nos apoyó para los fondos para hacer la encuesta. Y la persona, pues, más importante para mí es mi esposa, y por la generosidad de nuestras 2 hijas está aquí presente en vez de en la casa hoy, y agradezco mucho a ella y por la vida de ella y su familia he conocido la generosidad mexicana, y yo creo que soy como extranjero, mi trabajo es un testamento a esta generosidad que yo he encontrado cada día, y estoy muy agradecido por eso y por todo. Y quiero compartir un pequeño agradecimiento para cada persona en el panel, si puedo. Y mientras tanto, hay que agradecer mucho el apoyo de Miguel Ángel Porúa en la publicación de este libro, porque sin su confianza en Alejandro y en este proyecto, nunca hemos tenido una publicación, la verdad, tan bonita como eso. Es un pequeño reconocimiento de la presentación, no es adecuado para toda su generosidad, pero un recuerdo del ITAM.